vamos a hablar de uno de los mitos más conocidos, pero también de uno de los menos entendidos. Estamos hablando de nada más y nada menos que del mito de Perséfone. Y como siempre, un poquito de contexto y un poquito de historia. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a la antigua Grecia, es decir, al siglo VIII antes de Cristo, pero la base de esta historia viene de muchísimos años. Pues estamos hablando de historias que se transmitían de forma oral, que se habían convertido en estos mitos que rodeaban a esta hermosa Grecia. Recordemos que en ese momento los griegos no tenían meteorología, no tenían biología y obviamente por esto no tenían explicaciones naturales de esta naturaleza. Entonces lo que no entendían lo contaban con historias. Estos mitos no eran entretenimiento, estamos hablando que eran herramientas para entender el mundo, tanto en el clima, como en la vida, como en la muerte y también como en las estaciones. Y es justo de esto de lo que vamos a hablar. Y hablemos de los dioses griegos. Estos dioses, como ya lo saben, no eran seres perfectos como muchos otros dioses que han llegado después. Estos dioses eran representaciones de la humanidad, por lo tanto, normalmente eran celosos, eran impulsivos y sobre todo eran emocionales. Básicamente lo que son humanos con poder. Entonces, dentro de este sistema aparecen seres claves. Estamos hablando de Zeus como el dios principal y de Hades como el dios del inframundo. Cada uno gobierna una parte del universo. Pero entre estos dos aparece una figura clave, es decir, la diosa de la vida. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Demeter. También fungía como diosa de la agricultura, de la fertilidad y sobre todo de la tierra. Podemos decir que todo lo que crecía dependía de Demeter. Y esta Demeter tenía una hija. Esta hija se llamaba Perséfone, quien era una joven asociada con la idea de la primavera como símbolo de la vida y de la renovación. Mientras que del otro lado, obviamente, estaba Hades, el dios del inframundo, en un lugar al que se iba y ya no se regresaba. Entonces podemos decir que el mundo griego funcionaba así. Dioses que controlaban todo, humanos que obviamente dependían de ellos, y la naturaleza que actuaba como un tipo de voluntad divina. Es decir, nada era casualidad, pero tampoco lo podías controlar. Y nuestra historia comienza con un día aparentemente normal. Estamos hablando de que esta pequeña Perséfone estaba en lo que era la superficie de la tierra, obviamente por su madre, y estaba recolectando flores en un entorno tranquilo, representando lo que era la vida y la primavera. Todo estaba en equilibrio hasta que alguien lo empieza a observar. Estamos hablando de Hades. Y este tomaría una decisión. ¿Cuál es esta? Se preguntan ustedes. Raptar a Perséfone. ¿Cómo lo hace? La tierra se abre, Hades emerge y toma a Perséfone arrastrándola hasta el inframundo. Lo hizo sin aviso, lo hizo sin permiso obviamente y sin posibilidad de escapar. Perséfone simplemente desaparece de la tierra y esto obviamente ocasionaría la reacción de su madre, Demeter, y cuando se da cuenta de esto, comienza obviamente a buscarla. ¿Qué es lo que hace? Recorre la tierra, hace miles de preguntas, obviamente no encuentra respuestas, no encuentra a Perséfone y esto hace que el mundo cambie. ¿De qué estamos hablando? De que Demeter deja de hacer su función para buscar a su hija. Es decir, la tierra deja de producir. Y esto se traduce en que no hay cosechas, no hay crecimiento y no hay vida. En pocas palabras, el mundo empieza a morir. Lo que era un sistema en equilibrio, obviamente se rompe, ya que la vida depende de Demeter y Demeter está devastada. Ahora este problema, que era un tema personal, se convierte en un tema global y los humanos empiezan a sufrir por este suceso. Obviamente el problema escala tanto que llega a Zeus, porque obviamente si la tierra se muere, los humanos se mueren, y si los humanos se mueren, pues ya no hay sacrificio para los dioses. Entonces básicamente podemos decir que Zeus lo hizo por un tema egoísta, no tanto porque le preocuparan los humanos. El punto es que toma una decisión. ¿Y cuál es esta? Que Perséfone tiene que regresar. Pero aquí tenemos un problema. Perséfone ya está en el inframundo, un lugar donde no se regresa, y aquí viene el punto que lo cambiaría todo. ¿De qué estamos hablando? Se preguntarán ustedes. De que Perséfone había comido semillas de granada. ¿Y qué quiere decir esto? Que no puede volver del todo. Es decir, que ahora pertenece a dos mundos. Entonces aquí Zeus interviene y dice, mira, vamos a hacer algo. Una parte del tiempo va a estar con su madre y otra parte del tiempo va a estar con Hades. Recordemos que la parte del tiempo que es con su madre es en la vida y con Hades es en la muerte. Y justo aquí es cuando da origen a las estaciones del año. ¿Por qué? Porque cuando Perséfone está con Demeter, la tierra florece, hay primavera, hay verano, pero cuando Perséfone desciende al inframundo, la tierra se apaga y empiezan lo que son el otoño y el invierno. Esto no ocurre una vez, sino que ocurre cada año. Es decir, es un ciclo constante entre pérdida y regreso. Entonces podemos decir que para los griegos las estaciones del año no era un tema natural, sino que era un tema emocional, ya que era el reflejo de esta historia de los dioses. Y hay que recordar que en la Grecia antigua, obviamente, la sociedad era mayormente agrícola, por lo que si no había cosecha, no había vida. Entonces entender lo que eran las estaciones del año no era un tema opcional, sino que era un tema de supervivencia. ¿Y por qué se usó a Demeter y a Perséfone? Se preguntan ustedes. Pues porque estamos hablando de una madre y una hija, es decir, un tema emocional que todos entendemos. Y si podemos empatizar con el dolor de una madre que pierde una hija, podemos aceptar el dolor
que detiene al mundo. Y volviendo a Perséfone, Perséfone no es solo un personaje, sino que representa el paso entre la vida y la muerte y entre la juventud y la transformación. Este mito explica algo sumamente profundo, es decir, que la vida no desaparece, sino que se transforma. El invierno representa una muerte aparente, pero la primavera representa el regreso. Y este tema, o este mito, sigue vivo precisamente porque toca estos temas elementales en la historia, que es la pérdida, el cambio y los ciclos de la vida. Así que más que un mito y una historia antigua, estamos hablando que este mito de las estaciones es una forma para entender al mundo, no científicamente, sino que emocionalmente. Entonces podemos decir que para los griegos la Tierra no moría de casualidad, sino que moría por alguien que estaba sufriendo. Y cada primavera no representaba lo que era un cambio de estación, sino que representaba el regreso de alguien que estaba perdido.